Martes 23 de abril del año 2013. Buenos días, qué bueno que están con nosotros en la revista 110. Vamos a presentarles las principales informaciones de este día. Les recuerdo que estamos en vivo a través de Telecentro Canal 13, Carivisión Canal 26 y la 107.7 Romántica FM. Tenemos también disponible mi cuenta de Twitter, @Gracie de la Cruz, para que podamos estar en comunicación durante este programa y el resto del día. A continuación, las principales informaciones. Bien amigos, ayer en los Estados Unidos ya se ha presentado los cargos al sobreviviente, al sospechoso de asesinar a 3 personas y herir a más de 150 ciudadanos que estaban participando en el maratón de Boston. Hablamos de Sarnath, el jovencito de apenas 18 años de edad, sospechoso de un doble atentado durante este maratón. Ha sido acusado ayer de uso de arma de destrucción masiva y podría enfrentar una pena de muerte si es declarado culpable. No lo va a juzgar un tribunal especial, sino un tribunal civil. El sospechoso sigue ingresado en un hospital en grave estado de salud luego de haber sido capturado. Ya se conoce que le ha ofrecido información a las autoridades del FBI, pero ellos no han revelado por dónde va la investigación, es decir, hacia qué célula internacional ellos van a acusar de ser los autores intelectuales de este atentado en Boston, el segundo atentado en el territorio norteamericano. Mientras tanto, ayer en Canadá se informó que unas personas que supuestamente están vinculadas a la red de Al Qaeda se les frustró un atraco terrorista contra un tren de pasajeros en Toronto. Esto lo informaron las autoridades de Montreal, de que atraparon a 2 sospechosos de supuestamente querer perpetrar un acto terrorista y conspirar en contra de ciudadanos que iban a trasladarse a bordo de un tren de pasajeros. En Inglaterra se han tomado medidas de seguridad luego de los atentados en Boston. Además, amigos, en nuestra región hay noticias importantes. Por ejemplo, en Paraguay, ayer se reunió, lo vemos en portada del periódico Última Hora, la reunión de Cartes, el nuevo presidente, con el presidente saliente, Francisco. Ustedes saben que en Paraguay vivió momentos muy difíciles luego de la destitución de Fernando Lugo, y entonces se especulaba que Federico Franco, que es el actual vicepresidente, quisiera retomar o retener el poder por la fuerza. Pero el hombre hizo ayer una rueda de prensa diciendo que en la fecha señalada que establece la Constitución, él va a entregar el poder al nuevo presidente, a Cartes, que ayer la prensa mundial ha publicado extensos trabajos sobre los supuestos vínculos de Cartes con el narcotráfico, las acusaciones que él ha tenido en su país y también unas supuestas investigaciones en Brasil por lavado de activos. Cartes, que ha tenido que estar hablando mucho de eso durante la campaña electoral, en el día de ayer, en entrevista que le dio a cadenas internacionales, reiteró de que él no tiene ningún vínculo con el narcotráfico, que eso fue una acusación, que hace unos años estuvo preso alrededor de 60 días porque él era dueño de una banca, digamos una institución para canje de dinero que luego se convirtió en una entidad financiera. Y en esa entidad
en esa de cambio de divisas, pues entonces él dio un cheque que no tenía fondo y entonces fue detenido por más de 60 días, pero la legislación financiera en Paraguay ha cambiado mucho y ahora eso no es un delito, al menos no para ir a prisión, simplemente una multa. Y él trató pues de explicar eso ayer a los medios internacionales, que estuvieron pasmados ante la revelación de políticos y periodistas paraguayos de la fortuna de Cartes, sobre todo porque es un individuo que nació pobre, no es rico de cuna, y se ha hecho rico siendo favorecido por el gobierno de su partido, que gobernó más de 60 años, el Partido Colorado, y entonces ahora este hombre que nunca había ejercido el derecho al voto, se inscribe en ese partido en el año 2010 y boom, se ha convertido en el presidente de todos los paraguayos. Él recibió ayer una llamada de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, porque está muy interesado en poder regresar a Mercosur. Esta es la portada del periódico La Nación de Paraguay, que dice: condicionan el reingreso de Paraguay. Ubencio, perdóneme amigo, arréglame ese monitor, hazme el favor, discúlpeme amigos. Pues les digo que por eso es que están condicionando el reingreso de Paraguay a Mercosur, por esa situación política difícil que se vivió en ese país. Y bueno, en Venezuela, amigos, no es que hay muchas novedades. Hay declaraciones de Enrique Capriles Radonsky, ahora está condicionando el conteo de los votos, pero dice que no quiere trampas, que quiere que la auditoría sea transparente. Y está dando un sinnúmero de entrevistas a medios internacionales. El comando Simón Bolívar, que es el que representa a Enrique Capriles, no descarta la impugnación de las elecciones presidenciales. Ya la oposición venezolana está viviendo un sueño. Ya ha perdido el sentido de la realidad después de lo que significa la proclamación y la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de este país. Además, amigos, ayer Nicolás Maduro juramentó a su equipo de gobierno. Más de 17 ministros de Chávez fueron ratificados en el día de ayer. Ya les contaba ayer que la única novedad es la creación de un viceministerio, de una vicepresidencia de Economía que va a dirigir el director del Banco Central. Así que Maduro sigue gobernando, ratifica su gobierno, ha establecido cuáles son los puntos más esenciales del mismo y aún seguimos esperando que se nombre a la nueva Procuradora General de la República, porque doña Celia Flores, que es la compañera sentimental de Maduro, o sea, ellos no están casados, ella es una mujer de 61 años, Nicolás Maduro tiene 50 años de edad, ellos han tenido una relación, una convivencia, no tienen hijos comunes juntos, pero Nicolás Maduro ha convivido con los hijos de Celia con el hijo que tiene Nicolás Maduro, y todo el mundo en Venezuela sabe que esa es su compañera sentimental. Él ya la ha definido no como una primera dama, sino como la primera comandante, porque es una mujer que tiene una historia política propia, muy distinta a la de Nicolás Maduro. O sea, ella es una mujer que tiene méritos políticos propios y ella es la encargada del pensamiento político de la revolución bolivariana, desde cuando Chávez estaba vivo. O sea, es una mujer dirigente de ese partido, seguidora de Chávez, fiel a él desde hace muchísimos años, desde antes de ella vincularse con Nicolás Maduro, después de quedar divorciada de un abogado y legislador de Venezuela. De manera que doña Celia, por esa vinculación sentimental que ella tiene con Nicolás,
no puede seguir en el cargo de procurador, entonces se está esperando saber quién va a ser su sustituta o sustituto. Ahora bien, amigos, con relación a Paraguay, se me ha olvidado decirles que Fernando Lugo va a ocupar una banca en el Senado paraguayo. Ayer la información lo dio a conocer el organismo que organizó las elecciones, así que Fernando Lugo va al Congreso luego de que su partido, el Frente Guazú, obtuviera 5 bancas en el Senado en las elecciones celebradas el pasado domingo. Ganó 2 bancas más de lo que tenía Fernando Lugo en Paraguay. Se convierte en la tercera fuerza política, pero una fuerza política que no tiene la presencia de los partidos tradicionales como el Colorado y también el Partido Liberal. Vamos a pasar entonces, amigos, con lo que vivimos aquí. Aquí la clase política, la opinión pública está extasiada, está emocionada con la visita del presidente del Ecuador, Rafael Correa, quien ha dado unas entrevistas en lo que se ha podido expresar y uno pues ha podido ver cuál es el pensamiento y por qué este hombre se ha convertido en el presidente más popular de América Latina, pero en el presidente que cuenta con la aprobación del 65% de la población de Ecuador. Rafael Correa, el próximo 27, si no me equivoco, de este mes, se va a juramentar en su tercer periodo consecutivo. Esa hazaña de 3 periodos constitucionales consecutivos, él lo ha podido lograr en base a un trabajo que le ha merecido la confianza de su gente, de su pueblo. Ayer estuvo inaugurando la Feria Internacional del Libro, que es el evento cultural de mayor trascendencia en la República Dominicana. En el mismo él expresó su emoción, se puso en circulación su nuevo libro que trata sobre la República Bananera versus la democracia de América Latina. Es un análisis sobre el socialismo, que el llamado socialismo democrático, la revolución socialista, el socialismo del siglo XXI, que es lo que él ha aplicado en el Ecuador y cómo esto ha beneficiado y ha igualado un poco los bienes de ese país. El análisis del libro lo hizo Temístocles Montaz en el día de ayer. Vamos a ver esta crónica para que ustedes vean lo que ocurrió en el Palacio Nacional, durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro. El presidente Danilo Medina inauguró la 16ª versión de la Feria Internacional del Libro, en la que se espera una masiva asistencia de personas como cada año. La actividad dedicada a Ecuador contó con la presencia del presidente Rafael Correa como invitado especial. No creo en la casualidad, creo en la causalidad. No es casual, más bien causal, que en la mesa de honor estén los 2 mandatarios mejor valorados de toda nuestra vida. Este año la Feria del Libro presentará más de 1.600 actividades culturales en todas las ramas del arte. En este macroevento cultural que tiene como protagonista a la lectura, el libro envuelve en su torbellino todas las manifestaciones estéticas. Por esta razón, por ejemplo, tendremos a Silvio Rodríguez o al presidente Correa con la presentación de sus libros. Durante el acto de inauguración, el presidente Rafael Correa presentó su libro De Banana Republic a la No República, obra en la que resalta el proceso de transformación económica sufrida por su país. Al sector financiero, nuestras élites incapaces de hacerse una autocrítica, llegaron a la brillante conclusión que los ecuatorianos éramos inferiores genéticamente al resto de países y que no podíamos tener moneda nacional, y en vez de concluir lo que era lo cierto, que la crisis fue producto del fundamentalismo neoliberal y del contubernio inmoral entre poder financiero y poder político,
No, lo que hicieron fue eliminar la moneda nacional y ahora tenemos dólar. Una estimulante compilación de ensayos escritos entre 1993 y el 2005, organizado en 4 ejes temáticos. Primero, modernización sin desarrollo. Segundo, la total entrega del país. Tercero, desfaciendo entuertos. Y cuarto, haciendo hacia una nueva política económica. Este año la Feria del Libro contará con la presencia de vistosos stands que brindarán distintos servicios a los visitantes. Al acto de inauguración asistieron además la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, la primera dama Candy Montilla de Medina, entre otros funcionarios civiles y militares. Bueno, amigos, en el libro del presidente Correa, Banana República, la no república, que por cierto está en formato de PDF gratis, los que los quieran descargar del internet, está gratis, por si usted quiere descargarlo. Este libro trata, es diverso, digamos que es un libro de ensayos, diversos ensayos donde él analiza de manera detallada la economía de su país, la economía que se ha aplicado en los últimos años, la historia económica de su país, las dificultades, las complejidades que ha tenido que vivir frente a las circunstancias actuales de la crisis a nivel internacional. Él ha dicho que él espera que esa experiencia que vive hoy Ecuador de prosperidad pues pueda ser emulada o ayudar a otros presidentes de la región para la liberación económica de los pueblos de América Latina. Ese es el objetivo de ese libro que ya les cuento, está disponible en internet. Ayer Correa estuvo en el Palacio Nacional. Allí sostuvo un encuentro privado con Danilo Medina, alrededor de 20 minutos estuvieron conversando en el despacho y luego habló sobre los planes de cooperación entre la República Dominicana y Ecuador. A Correa le interesa que los dominicanos ayuden a Ecuador al desarrollo del turismo y por lo que expresó Correa, Danilo Medina le interesa que Ecuador ayude a la República Dominicana en el desarrollo energético. Él habló ayer en el Palacio diciendo que también tenían los mismos problemas de déficit eléctrico con contratos que favorecían a compañías, contratos que iban en detrimento de los bienes públicos, un bollo, una madeja tenían con estos contratos con los generadores y que poco a poco esa madeja se fue soltando y que ahora el país tiene energía, pero es el 70% energía de las hidroeléctricas en el Ecuador. Entonces él estuvo hablando ayer sobre esa experiencia. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de Correa, ustedes van a escucharlo también, agradecerle a la Junta Central Electoral por las facilidades que les dio al organismo de Ecuador para la celebración de las elecciones. La República Dominicana les prestó los escáneres de transmisión de datos. Constitucional de la República Dominicana. El presidente Correa se reunió en privado con el mandatario dominicano, donde analizaron una serie de temas que ambas naciones desean desarrollar. Correa fue específico en áreas que reconoció el Ecuador tiene debilidades. República Dominicana exporta servicios turísticos, pues Ecuador en el 2016 empezará a exportar servicios energéticos. Entonces lo que podamos servir a República Dominicana cuente con nosotros y, presidente amigo, te pedimos también que en lo que República Dominicana ha tenido tanta experiencia, tanto éxito como por ejemplo el desarrollo de su sector turístico, pues nos asesoren para nosotros salir adelante. El mandatario dominicano como anfitrión de Correa se mostró dispuesto a colaborar en materia de turismo. La República Dominicana estaría dispuesta en las mejores condiciones de mandar una delegación encabezada por el ministro de Turismo, que no está aquí, para que pueda intercambiar con ustedes cómo nosotros hemos podido llegar ahí.
Ahora tenemos una meta superior que es en 10 años llegar a 10 millones de turistas, porque sabemos lo que significa el turismo para nuestra sociedad. Correa agradeció a República Dominicana por la asesoría que le brindó en materia electoral y mostró disposición en mejorar el servicio energético. Conversamos con el presidente de los graves problemas energéticos que tiene República Dominicana. Ecuador tiene más potencial energético, obviamente, por ser tierra firme, hay más cantidad de agua, más potencial eléctrico de origen hidráulico, pero teníamos problemas similares. Ese bendito sistema de costo marginal, la privatización del sistema, el caos que existía, los subsidios cruzados, todo aquello. Y bueno, después de años de lucha hemos desenredado toda esta madeja de problemas. Mientras que Danilo Medina destacaba la vocación familiar de su colega ecuatoriano. Y sobre todo cuando se van, es un problema difícil y hay que poner atención a la familia, porque los políticos descuidamos demasiado a la familia y queremos entonces darle cariño cuando ya es tarde. Yo le felicito por poner atención a su familia. Bienvenido a la República Dominicana, y esta no es la visita oficial de Correa, esto es una visita que vino invitado por la Feria del Libro. La visita oficial viene pronto, ese es el compromiso que tenemos, así que muchas gracias. El presidente dominicano subrayó que el país tiene mucho que aprender de Ecuador, comenzando porque tiene una mujer como ministra de Defensa, a un ingeniero como responsable de la reforma judicial y a un poeta como ministro de Agricultura, lo que indica que un funcionario solo precisa de gerencia y vocación de servicio para servir a la patria. Aquí se está elogiando mucho las políticas que ha implementado Correa en el Ecuador. No sé qué tan motivado esté Danilo Medina de implementar algunas de esas políticas que han tenido una experiencia tan positiva para el Ecuador. Pero ayer al juzgar la cara, el tono de voz de cómo se expresó Temístocles Montaz, pues algo pueda ocurrir, aunque es un discurso totalmente divorciado de la realidad dominicana. Correa no cree en el Fondo Monetario Internacional. El PLD le gusta firmar con el Fondo Monetario Internacional. Correa no cree en la Comisión de los Derechos Humanos porque cree que está siendo manejada por las políticas de Washington. Aquí el Estado cree y el Estado se somete a las disposiciones de los Estados Unidos. O sea, hay un divorcio entre Correa con los gobiernos que hemos tenido en la República Dominicana, pero hay cierta fascinación que uno ve desde la distancia, ¿no? Uno se sorprende, ¿no? Fascinación de personas que piensan y que actúan totalmente divorciado al discurso de Rafael Correa. Dijo ayer que el Partido de la Liberación Dominicana es de central izquierda, del centro izquierda. Yo me sorprendí quién fue que le dijo eso a Correa, porque la realidad dice otra cosa del PLD, pero alguien le dijo eso a Rafael Correa. En fin, amigos, dentro de las transformaciones y de las curiosidades de las políticas de Correa está que cuando él llegó a la presidencia, él eliminó la oficina de la primera dama. Primero porque él está casado con una belga y era complicado para su señora. Y segundo, las explicaciones que dio por eliminar el despacho de la oficina de la primera dama es que él considera que todas las mujeres son iguales y que valen por sus propios méritos, no por la oposición que ocupa su cónyuge. Entonces él expresó al Ecuador que se eliminaba la oficina de la primera dama porque esa es una persona ilegítima, no puede administrar bienes del Estado porque no ha sido electa por el voto popular. Además explicó, y voy a citar sus palabras, eso implica sexismo, ya que se transmite un mensaje de que las mujeres
deben ocuparse de los puestos de asistencia social, mientras los varones deben dedicarse a cuestiones del Estado. ¿Qué pasaría si todos los presidentes de América Latina fueran mujeres? Reflexionaba Rafael Correa para entonces. Eso es parte de las políticas que nos distancian abismalmente con el Ecuador. Bueno, ayer estuvo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ha recibido el título de doctor honoris causa de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la primera Universidad del Nuevo Mundo. Esta distinción se hizo durante un acto que encabezó el rector de la academia, Mateo Aquino Febrillet. Correa, visiblemente emocionado, habló sobre que su lucha frontal es contra la desigualdad social de su país y por eso pues ha aplicado políticas económicas con un rostro humano. No quiso mencionar el nombre de Rafael Leonidas Trujillo y quiero presentarle la crónica para que ustedes vean y escuchen por qué no quiso pronunciar el nombre del tirano. Las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo concedieron el título honoris causa al presidente de Ecuador, Rafael Correa. El rector de la UAS le colocó al mandatario ecuatoriano la esclavina distintiva que le inviste con la más alta distinción de la academia. Lo que quiero resaltar, señor presidente, es que esta decisión no es un decreto del rector o de ninguna autoridad en particular, sino que representa la voluntad y decisión genuinas del cuerpo de profesores, de estudiantes y de empleados de esta universidad. Tras agradecer el título honoris causa, el presidente Rafael Correa comenzó sus palabras diciendo que su lucha frontal no es con ningún país en particular, sino contra la inequidad social. Nuestros enemigos son la pobreza, la desigualdad, la injusticia y por supuesto cualquiera que apoye esos vicios que han maltratado tanto a la región tendremos que enfrentar, pero no por querer ser los enemigos, para alcanzar esos objetivos de una patria grande, de equidad, de prosperidad, de dignidad, de soberanía. Rafael Correa también aprovechó su intervención para destacar el valor y la valentía de las hermanas Mirabal, que según dijo, marcaron el inicio del derrocamiento de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Hermanas infamemente asesinadas por una de las dictaduras más execrables de la historia americana, cuyo nombre ni siquiera es digno de ser pronunciado en los claustros del centro de educación superior más antiguo de nuestra América. El presidente Correa, quien está de visita en el país, en ocasión de dedicar a Ecuador la Feria del Libro, expuso ante cientos de estudiantes y profesores de la UAS sus logros en materia social y económica. Afirmó que en sus 7 años de gobierno, más de 1 millón de ecuatorianos han superado la pobreza. Para Noticentro, Carlos Dever. Bueno, Rafael Correa también le dará asesoría al Estado Dominicano para renegociar el contrato con la Barrigol y favorece que se establezcan impuestos a las ganancias extraordinarias. Ese fue el primer paso que él dio en su país para lograr la renegociación del contrato. Se quedó la jipeta en que era trasladado Rafael Correa desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo al Palacio Nacional. Por eso se retrasó en su llegada a Palacio. Hay 10 oficiales que desde ayer están presos. ¿Por qué? Porque llevaron al presidente Correa a la UAS, apagaron el vehículo, se quedaron ahí hablando. Cuando iban a sacar al presidente, no encendía la jipeta. Hubo que empujarla, le hicieron un cambio de batería y entonces hubo una situación ahí que lo resolvieron en 15 minutos. Hubo nerviosismo por parte de la seguridad del presidente Correa. Finalmente lo trasladaron en otro vehículo. 10 oficiales presos porque se quedó el vehículo de Rafael Correa. Un vehículo viejo, dañado, fue lo que le dieron. Vamos entonces, amigos, a comentar las otras noticias importantes que han ocurrido en nuestro país. Hoy Rafael Correa se traslada para Haití
y tendrá allí varios encuentros con el presidente Michel Martelly. Vamos a hablar en nuestro país de los colegios privados, porque ayer el Tribunal Constitucional estableció mediante sentencia que el Estado tiene la facultad de regular el sistema educativo, tanto a nivel público como privado, y de considerar que el aumento de las tarifas que cobran los colegios por el servicio que ofrecen. Es decir, que los colegios tienen que someterse al Estado. La ministra de Educación puede regular las tarifas de los colegios privados, no pueden aumentar porque les da la gana, tienen que justificarlo. Pero además, esta acción inconstitucional, que así lo declaró el Tribunal Constitucional, establece que los dueños de colegio no pueden sacar de las aulas, expulsar, suspender a un estudiante por falta de pago. Esto es una decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional, de las más importantes que ha tomado. Es importante que se haya hecho porque hay muchos abusos de lado y lado y un poco de incomprensión. Los dueños de colegio abusan en un sentido, y no hay que defender tampoco a los padres que son irresponsables, que tienen sus niños en el colegio, entonces después no le quieren pagar cuando estos centros educativos tienen compromisos con maestros, con la infraestructura, y tienen que hacer un sinnúmero de pagos. Pero el sentido del Tribunal Constitucional es establecer mediante sentencia que la educación no puede ser vista como un negocio privado. Ese es el sentido de esa sentencia, estuvo muy bien explicada por los jueces del Tribunal Constitucional. Ya son las 6 en punto de la mañana, es tiempo de hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a presentarle algunos hechos de violencia que se realizaron ayer. Hubo un muerto en San Francisco de Macorís por un llamado a huelga. Hoy hay huelga en San Francisco por unos días, y además vamos a ver el caso de un abogado que había sido reportado como desaparecido el sábado santo y apareció su cadáver en el día de ayer. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos.